Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sesión 5.2, la integral definida del libro de Jen Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable trascendentes tempranas, y del libro de la octava edición del mismo autor. El ejercicio es el 31 de la página 383 de la séptima edición, que es el mismo ejercicio de la página 389 de la octava edición. Exprese cada una de las siguientes integrales como un límite de sumas. Después evalúe utilizando un sistema algebraico computarizado para encontrar tanto la suma como el límite. Integral evaluada de sobre pi de 5x por dx. Para poder evaluar el límite como una suma, vamos a aplicar el teorema 4, donde delta x es igual a b menos a sobre n, y xy es igual a a más y por delta x. Con n subintervalos, a igual a 0, que corresponde al límite inferior de la integral, b igual a pi, que corresponde al límite superior de la integral, tenemos, reemplazando estos valores en delta x, pi menos 0 sobre n igual a pi sobre n. Y reemplazando la a y delta x en esa expresión, xy es igual a 0 más y por pi sobre n igual a pi por i sobre n. Vamos a evaluar la integral. Para ello, primero tenemos que saber quién es f de x. F de x es la función que se va a integrar. Es decir, f de x es igual a seno de 5x. Y f de xy, cambiamos la x por xy. F de xy es igual a seno de 5xy. Reemplazando xy por pi por i sobre n en esta expresión, decimos entonces que f de xy es igual a seno de 5pi por i sobre n. Evaluando integrales de 0 a pi de seno de 5x por dx es igual al límite, cuando n tiene el infinito, de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x u y, que corresponde a esta expresión. Esto lo cierro entre un corchete cuadrangular multiplicado por delta x, que corresponde a pi sobre n. Aplicando las propiedades de la sumatoria, una constante por una sumatoria, la constante queda multiplicando la sumatoria, es decir, que la integral es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la constante, que es pi sobre n, que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta n de seno de 5pi por i sobre n. Vamos a evaluar en un sistema algebraico computarizado la suma y después hallamos el límite. Para ello utilizo el programa Maple. En Maple, cuando tenemos ya la hoja de cálculo en matemáticas, vamos a buscar aquí en expresiones sumatoria y decimos que i es igual a 1 seno de 5 por pi. Buscamos dentro de símbolos comunes el pi por i dividido n. Cierro paréntesis y aceptar. Ya que aparece la respuesta. Ahora vamos a hallar el límite. Entonces, para ello, primero tengo que darle un nombre a esta respuesta. La seleccionamos. Oprimimos el botón derecho del mouse. Y aquí se despliega la cantidad de opciones. Y me voy por aplicar o asignar nombre. Y aquí le coloco un nombre. Digamos que sea ejercicio 31. Y aceptar. Ahora vamos aquí a evaluar el límite. Es
de la siguiente forma. Aquí buscamos dentro de cálculos el límite, cuando aquí la variable es la n, recordemos que n es la variable del límite, y la función va a ser el delta x, que corresponde a pi sobre n. Aquí buscamos en símbolos comunes pi dividido n, y esto lo multiplicamos por esta expresión que le llamamos ejercicio 31. Cuando n tiende al infinito, o sea que la a la convertimos en infinito, que corresponde a este símbolo, y le damos a aceptar y obtenemos 2/5. La integral de esta expresión usando sumatorias y después el límite es igual a 2/5. Ahora veamos el ejercicio 32. Integral de 2 a 10 de x a la 6 por dx. Para evaluar la integral como un límite de sumas, nos apoyamos en el teorema 4, donde con n subintervalos a es igual a 2, que corresponde al límite inferior, b igual a 10, que corresponde al límite superior. Tenemos que delta x, reemplazando en esta expresión b por 10 y a por 2, obtenemos que delta x es igual a 8 sobre n. Y reemplazando en esta expresión a por 2 y delta x por 8 sobre n, x y es igual a 2 más y por 8 sobre n, o también 2 más 8y sobre n. Para poder evaluar la integral como un límite de sumas, hay que primero definir quién es f de x. F de x corresponde a la función que se va a integrar, es decir, f de x es igual a x a la 6. F de x sí corresponde a esta expresión, pero en vez de x colocamos xy. F de x sí es igual a xy a la 6. ¿Qué es xy? Xy corresponde a esta expresión. Decimos que f de xy es igual, abro un paréntesis, 2 más 8y sobre n, toda la 6. Evaluando la integral aplicando un límite de sumas, se obtiene lo siguiente. Integral de 2 a 10 de x a la 6 por dx es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de igual a 1 hasta n de, en paréntesis, 2 más 8y sobre n, toda la 6, por delta x, que corresponde a 8 sobre n, que es una constante para la sumatoria. Por consiguiente, la coloco fuera de la sumatoria. Decimos que la integral es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de 8 sobre n, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta n de 2 más 8y sobre n y toda la 6. Vamos a hallar la sumatoria en Maple. Sobre este renglón vamos a colocar la sumatoria. Buscamos aquí en expresión sumatoria sobre el panel del lado izquierdo. F corresponde a 2 más 8 que multiplica a i dividido n, cierro paréntesis, elevado a la 6, y va desde 1 hasta n, y aceptar. Y aquí aparece la respuesta. Se selecciona la respuesta, oprimo sobre la parte seleccionada el botón derecho del mouse y se despliega una cantidad de opciones y le decimos asignar nombre, y aquí coloco cualquier nombre, por ejemplo ejercicio 32, y aceptar. En el siguiente renglón vamos a hallar el límite. Entonces buscamos aquí en cálculo límite de la función f, que corresponde a delta x, que es a 8 dividido n, por la sumatoria, que es esta expresión que la llamé ejercicio 32. Aquí aparece el texto, ejercicio 32. La variable es la n. Aquí colocamos en vez de x, n, igual, y en vez de a colocamos infinito. Buscamos aquí en el panel de
símbolos comunes, el infinito. Y aceptar. Y la respuesta, 9.999.872 sobre 7. La integral de x a la 6 evaluada de 2 a 10 por dx es 9.999.872 sobre 7. Así es que se evalúa ese tipo de integrales usando un sistema algebraico computarizado, que para este caso utilicé el Maple. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.